¿Cómo estamos, familia? Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el vídeo de hoy comentando un poco los trades que hemos tenido con el sistema de swing en Bitcoin específicamente desde, creo, la última sesión que tuvimos. No sé si llegamos a cubrir este trade o al menos el inicio de este trade en el canal de español, pero bueno, vamos a igualmente darle una vista de pájaro a todo lo que hemos tenido en esta consolidación desde hace ya más de un mes. Así que bueno, en temporalidad de 4 horas, lo primero que hemos tenido fue esta estructura bajista. Como podemos recordar, desde el inicio de febrero teníamos este alto más bajo que nos dio este bajo más bajo. Este es principalmente el rango en el que estamos ahora mismo, o está el precio ahora mismo atrapado, y en el que estamos trabajando. Que es verdad que le ha costado un poco moverse, pero luego ya cuando ha empezado a salir de esta zona, hemos empezado a tener muy buenas oportunidades. Aparte de este rango bajista, tenemos que identificar este movimiento en el que el precio baja, sube y baja. ¿Por qué esta vela en específico? Es la pregunta que muchas personas me hacéis. Charlie, ¿pero por qué señalas ese tipo de velas en específico? Bueno, lo que nos hace detectarlas de manera sistemática y cada vez de la misma manera es que esta vela, por ejemplo, rompe el alto de la vela anterior. Y puede parecer muy común, pero realmente no es tan común, ¿vale? El movimiento normal de las velas es movimiento normal, en el que, pues si estás en una estructura bajista, el bajo de la vela rompe el bajo de la vela anterior, pero el alto de la vela respeta el alto de la vela anterior. Esto no es común, ¿bien? El momento en el que en una estructura bajista el alto de una vela rompe el alto de la vela anterior, no es algo común. Y es algo que a nosotros nos da a entender de que eso es un punto interesante en la estructura para tener el ojo puesto encima, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros llamamos un PRP. PRP en inglés representa Potential Reversal Pattern, que es básicamente un boss pequeño. Pequeño no en cuanto a la magnitud o la cantidad de pips, sino pequeño en cuanto a lo que representa ese alto más bajo. Estamos de acuerdo en que una estructura bajista, pues a ojos de la gran mayoría de traders, iría de esta manera, ¿no? Y estoy seguro de que la gran mayoría de traders no identificarían esto como un alto más bajo. Pero yo sí, y es la manera en la que mi sistema se gestiona. Entonces, para tampoco ponerle a esto un nombre de boss, le puse el nombre de PRP, porque es simplemente un alto más bajo pequeño en cuanto a la cantidad de velas y la proporción del movimiento que representa. No es un retroceso profundo, no es un retroceso grande, ni siquiera es un retroceso que se vea a ojos de alguien que no opera mi estrategia. Pero es un nivel importante, relevante, que debemos tener en cuenta. Entonces, bueno, los que hayáis visto la lista de reproducción del canal en M5R, ahí habréis tenido cientos no, pero decenas y decenas de ejemplos de este estilo, 100%. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos un rango bajista, pero al mismo tiempo tenemos un rango alcista, ¿bien? Es decir, tenemos el rango genérico bajista, pero el rango interno está alcista. Esto quiere decir que podremos buscar compras hasta que el precio encuentre una zona de oferta dentro de ese rango bajista lo suficientemente fuerte como para quebrar este bajo más bajo. O eventualmente la estructura alcista será lo suficientemente fuerte como para romper el alto más bajo de 4 horas. Eso es básicamente en lo que se basa todo esto. Entonces, en este escenario tenemos ya nuestro rango bajista genérico y el rango alcista interno. Ahora lo único que nos queda es buscar compras en la zona de compras y ventas en la zona de ventas. La zona de compras es después del 50% de nuestro rango interno y la zona de ventas es después del 50% de nuestro rango genérico del Fibonacci. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tirar un Fibonacci de bajo al alto y esperamos a que el precio toque el 50%, que vemos que lo toca aquí. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a buscar trades. Y pues bueno, en este caso tenemos multitud de ejemplos. En este caso tenemos 2 trades que se dan antes de esta preciosidad 1.9 que habéis visto, que esos 2 fueron invalidación. Entonces vamos a comentarlos. El primero fue aquí, ¿vale? Este trade se nos da con un bajo, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Y aquí tenemos al precio quebrando y cerrando por encima del nivel del segundo alto más alto. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica
que el precio está cerrando por encima del nivel del segundo alto más alto, por lo tanto nos está dando lo que nos hace el trigger de la entrada, es decir, lo que a nosotros nos indica que el trade es factible, que es el quiebre y cierre. Entonces, bueno, ese habría sido nuestro trade, invalidación por debajo del bajo, y el exit habría ido en el alto más alto, que en este caso lo redondeé a 72.000. Esto nos daba un total de un 1 a 3,5. ¿Por qué en ese alto más alto? Porque después de este alto más alto ya entramos en la zona de oferta del rango bajista, que es nuestra zona de ventas. Y no queremos que nuestra compra entre en ese terreno, por lo tanto nosotros cerraríamos nuestro trade ahí. Ahora, aquí llega lo importante. Ese trade duró 9 días abierto y eventualmente tocó invalidación en la apertura semanal. Y esto es importante porque yo, por ejemplo, mis trades los mantengo full riesgo, full volumen, es decir, no pongo ni break-even ni tomo parciales. Entonces, en este caso, vemos que este trade nos dio una muy buena porción del movimiento y luego se nos dio la vuelta. Pues bueno, a mí realmente esto me es indiferente, porque tengo 2 sistemas más, los cuales aplico todos los días en 3 pares diferentes, por lo tanto no dependo solo de este trade. ¿Vale? Si una persona solo depende de este trade, por ejemplo, entiendo que tome parciales en el camino o incluso reduzca riesgo y pueda llegar a mover a break-even incluso. Pero como yo no dependo solamente de esta estrategia en este par, aplico esta estrategia en 2 pares más y también tengo otras 2 estrategias que aplico en 3 pares en total, es decir, tengo un portfolio lo suficientemente sólido que me permite mantener estas posiciones en swing y llevarme el volumen completo en caso de que el precio toque el exit. Lo cual, pues bueno, me da bastante juego, ¿no? Historia larga corta, esto fue invalidación. Al tocar la invalidación nos da otra oportunidad. Bien, tenemos bajo, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Y de nuevo, la vela cierra por encima del nivel del segundo alto más alto, dándonos una potencial entrada para una entrada por regla de tercer impulso. De nuevo, invalidación por debajo del bajo y nuestro nivel de exit, nuestro TP, iría en 72.000 de nuevo. En este caso, como veis, pues tuvimos una segunda invalidación. Fantástico, no hay ningún tipo de problema. En este caso, al menos, no fue de 9 días. ¿Vale? Esto es importante, no fueron 9 días de trade. Esto fueron solamente unas cuantas horas. Y pues bueno, después de estas 2 invalidaciones, lo que hace el precio es estar dentro de nuestro rango alcista, es decir, yo sigo buscando compras. Entonces, en este caso vemos que nos hace un intento de, pues aquí teníamos bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Esto sería otro ejemplo de PRP. ¿Por qué? Porque así como un PRP es la vela que rompe el alto de la vela anterior en una estructura bajista, un PRP también es una vela bajista que no rompe el bajo de la vela anterior. Bien, esto lo interpretamos también como un retroceso para bajar. Y esto es un alto más bajo, pero sería un boss pequeño, ¿vale? Porque esto no lo identificaría prácticamente nadie como un boss, pero yo sí, ¿vale? Es como funciona la estrategia de manera sistemática, porque al final estamos basándonos en el alto, bajo, apertura y cierre de las velas. Entonces, bueno, esta vela al no quebrar el bajo de la vela anterior, lo interpretamos como un PRP, que bueno, eventualmente no fue nada, pero simplemente como apunte. De ahí tenemos un alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Fantástico, entonces tenemos ese rango bajista, ese último rango bajista que acabamos de marcar, pero ahora, de manera interna, podemos identificar también este bajo, a ver, vamos a marcarlo bien, este bajo, este alto más bajo y este bajo más bajo. Entonces este de aquí es nuestro nivel de compras. Este es el nivel que nosotros tenemos como referencia para poder buscar ese quiebre y cierre y buscar eso que aprieta el gatillo en nuestro sistema, que es el quiebre y cierre de una hora por encima del anterior alto más bajo. Ahí pasa el quiebre y cierre, cuando cierra la vela entramos. Invalidación por debajo del bajo y como vemos aquí, pues bueno, hasta el nivel de 72.000 teníamos un 1,9 de ratio de riesgo-beneficio. Si os fijáis, pasa algo muy similar. ¿Vale? Aquí tuvimos un buen movimiento dándonos una gran porción del trade para luego devolver esa pérdida. Aquí tuvimos una gran porción del trade dándonos, creo que esto era un 1,7, un 1,8 y luego se devolvió. Además, fijaros, esto fue el sábado 28 de febrero, justo cuando empezó a pasar todo lo de Estados Unidos, Israel e Irán.
y pues bueno, con esta pedazo de vela empezaron todos los bombardeos. Bueno, esta pedazo de vela pasó cuando empezaron a suceder todos los bombardeos. Entonces, bueno, fue interesante, no tocó la invalidación, respetó el nivel de entrada y de ahí empezó luego a subir por el resto del sábado para luego eventualmente la semana pasada, concretamente el miércoles, tocar el exit en un 1 a 9. Esto duró 9 días abierto, esto duró 8 días abierto. Así que nada, bastante interesante, como digo. Si dependes solamente de esta estrategia en este par, entiendo que tomes parciales. Yo en este caso lo que hago siempre es full volumen, full riesgo y ya dejar que el mercado trabaje. Porque para eso es una estrategia de swing complementaria al resto de sistemas. De hecho, las otras dos estrategias que tengo, una es scalping, otra es intradiaria. Esta es la única swing que tengo, entonces me da más igual dejarla corriendo. Así que nada, una vez tenemos al precio tocando el exit este último miércoles, ¿entramos dónde? Hacemos un alto más alto y entramos en la zona de ventas con nuestro rango genérico bajista, que es lo que estábamos comentando antes. Entonces, bueno, yo lo que hago es ya buscar ventas. Aquí que tenemos alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. El precio cierra por debajo del anterior bajo más alto y aquí activamos la entrada. Invalidación por encima del alto. Y ahora vamos a hablar del exit, porque originalmente, si estoy entrando en una venta en favor de mi estructura genérica, voy a buscar el bajo más bajo, por norma general. Ahora, ¿cuál es esa excepción? Pues bueno, la excepción es aquella en la que tengo un rango de la estructura interna en mi contra. Entonces, si aquí yo tengo en 4 horas mi estructura tal que así, tenemos un bajo más alto más alto, que es el rango inicial. Luego tenemos este bajo más alto más alto. ¿Yo ahora qué tengo? Tengo este rango como el interno, que es el que tengo señalado aquí por esta línea azul. Este es mi bajo más alto de H4 interno y este es el alto más alto de H4 interno. Por lo tanto, esta venta, yo voy a buscar salir de esta venta en una zona de demanda de este último rango alcista. ¿Cuál es la zona de demanda más simple? Pues bueno, tiras un FIBO y te sales en el 50%. Esto te habría dado un buen ratio de riesgo-beneficio, un 1 a 3,2, pues bueno, fantástico. Ahora, ¿por qué me salí antes? Bueno, pues el 50% es interesante, pero como ya me daba un buen ratio de riesgo-beneficio, yo lo que busqué fue una zona de demanda más temprana. En este caso, en temporalidad diaria, podemos encontrar una sell to buy, una vela bajista para alcista, un buen order block, con el cierre del imbalance incluido. Entonces ese cierre de imbalance a mí me seguía dando un 1 a 2,5 y es ahí donde yo decidí salir. Esto es verdad que es un método de salida algo más avanzado, entonces para los que seáis nuevos podéis elegir directamente el 50%, pero a medida que vais puliendo un poquito más todo, pues bueno, simplemente por curaros de espanto podéis salir un poquito antes si os sigue dando ese ratio de riesgo-beneficio sólido. Entonces, bueno, tuvimos esta compra, después esta venta y a posteriori tenemos también otra oportunidad más después de tocar el 50%. Bien, bueno, tenemos dos oportunidades, una que tocó invalidación y otra que es esta que tengo ahora mismo abierta. Entonces, bueno, tras tocar el 50% tenemos bajo, alto, bajo más bajo, alto más bajo, 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 bajo más bajo, quiebre de estructura. Aquí tenemos una entrada completamente válida. Bien, una entrada completamente válida que nos da una invalidación. Aquí estábamos buscando concretamente el nivel de 74.000. Bien, que esto nos daba un 1 a 11. Era bastante jugoso, pero bueno, eventualmente nos tocó la invalidación. ¿Por qué 74.000? Porque es el alto más alto del rango interno de 4 horas. Entonces, bueno, nos toca la invalidación en el cierre semanal, concretamente en la apertura de esta nueva semana. Por lo tanto, aquí ya tenemos un alto más bajo, que nos hace un bajo más bajo, tocando la invalidación. Y aquí tenemos una regla de tercer impulso. Alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. La vela, de nuevo, cierra por encima del nivel del segundo alto más alto, cierra por encima, hace el trigger de la entrada, aprieta el gatillo, invalidación por debajo del bajo, y aquí tenemos de nuevo nuestro exit en el alto más alto, buscando en este caso un 1 a 4,28. Entonces, bueno, esto ahora mismo está abierto, full riesgo, full
volumen, no he tomado parciales, no he reducido riesgo a break-even. Entonces, si esto ahora mismo se diera la vuelta, me sacaría en invalidación. Bien. Ahora, ¿por qué busco el precio llegar a este nivel para salir? Porque si llegamos a tomar el alto más alto, entraríamos de nuevo ¿dónde? Entraríamos en la zona de oferta a favor de nuestro rango genérico y trataría de buscar en este caso ventas. Bien. De nuevo buscaría salir en la zona de demanda dentro de mi nuevo rango alcista. En caso de que esto vaya para abajo, tocaríamos invalidación y o bien tenemos otra compra o el precio rompe el bajo más alto interno de 4 horas y entraría en un dolor tremendo porque esto se podría haber extendido hasta el bajo más bajo. Entonces, bueno, ahí entramos con siempre esa dualidad, ¿no? De no saber lo que va a pasar, por lo tanto reaccionas siempre de la misma manera. Así que pues bueno, esto es un poquito la distribución que hemos tenido en Bitcoin en estas últimas semanas, desde el inicio de febrero hasta ahora que estamos casi a mediados de marzo. Hemos tenido pérdida, 1.9, 1 a 2,5, pérdida y este trade que está en riesgo ahora mismo. Entonces, bueno, familia, hasta aquí ha llegado el vídeo. Todos los que os haya gustado, dadle like, suscribiros. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a mi Instagram, podéis hablarme al DM y preguntar si tengo plazas libres para el grupo privado de estudiantes, donde podréis tener acceso a todos mis cursos intensivos con todas mis estrategias, acceso también a todas las sesiones de análisis en vivo que hago de lunes a viernes, donde explico, doy, manejo y gestiono y hago preguntas y respuestas de ideas como estas, así como también de una de mis estrategias intradiarias, como esta venta que hemos mandado hoy en vivo en la sesión, que como veis está durado solamente 15 minutos abierta, que también la ejecutamos, la explicamos y la cerramos si nos da la oportunidad el precio en vivo. Entonces, bueno, es bastante polivalente todo el sistema educativo que tenemos y también tendréis acceso a la app privada donde mando también todas estas ideas de mercado, tanto de Forex como de criptos, en caso de que no podáis estar en la sesión y también de las que se me dan fuera de la sesión. Con esto dicho, un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Let's go!